Muy buenas noches, estimados estudiantes de Administración y Organización Empresarial. Les saluda vuestro profesor Richard Ramírez Anormaliza. Bienvenidos a la 13ª semana de clases. Esta semana vamos a iniciar la unidad número 4, la toma de decisiones. Hoy con el primer tema de esta unidad, que es los gerentes y la toma de decisiones. El objetivo de esta semana, digo de esta semana porque no es exclusivo de esta sesión sincrónica, sino también de las actividades y los recursos que están disponibles, sobre todo de la clase asincrónica. Espero ya la hayan revisado y si no, todavía tenemos la semana para analizar todos esos contenidos que se han puesto a disposición de ustedes en el entorno virtual de aprendizaje, que por cierto no son extensos, pero sí son parte esencial para alcanzar el objetivo de describir el proceso de toma de decisiones y el proceso de toma de decisiones gerenciales. Porque hay que hacer énfasis en estos dos aspectos. Siempre tomamos decisiones y para ello vamos a hacer una revisión de ese proceso de toma de esas decisiones. Y luego de a poco nos vamos a ir incursionando en lo que es las decisiones, pero a nivel gerencial. El resultado del aprendizaje para lo que resta de este semestre explica el proceso de toma de decisiones y los estilos de liderazgo de los gerentes mediante la revisión de casos y talleres. Hoy, de manera específica, vamos a abordar dos subtemas dentro de los gerentes y la toma de decisiones. El primero es el proceso de toma de decisiones en general, que es aplicable incluso a nuestra vida personal. Luego, tenemos la toma de decisiones enfocado en los aspectos gerenciales, donde vamos a dar un paseo por las funciones de la administración, como son la planeación, la organización, la dirección y el control. Entonces veremos qué tipo de decisiones se toman en cada una de estas funciones, dependiendo del momento que le toque vivir a la organización. Como anticipé, lo fundamental que se busca en esta clase hoy es describir el proceso de toma de decisiones. Para ello, empecemos definiendo qué es una decisión. Y para esto yo me hago énfasis en un ejemplo con ustedes. Muy probable que usted, cuando pensó en estudiar, tal vez no pudo, porque dentro de sus opciones a elegir no había la disponibilidad que luego, cuando aparece la Universidad Estatal de Milagro con su oferta de carreras en línea, sí estaba ya algo dentro de los parámetros que usted podía decidir. Entonces luego se le aparecen una cantidad de, al menos en nuestra institución, tenemos 10 carreras de modalidad en línea, que seguro que usted lo que buscaba era eso. En la mayoría de los casos, yo sé que es así, tal vez otros casos muy puntuales es que llegan a esta modalidad. Entonces usted tenía ahí una opción de 10 carreras. Entonces, de esas 10 carreras, usted eligió esta, seguro porque algún criterio especial que se formó usted le hizo ir por esta carrera, por esta institución. Entonces, con esta base, la definición que le damos a la decisión es una elección entre dos o más alternativas. Si usted tiene solo una alternativa, no se puede hablar de decisiones. Entonces, una decisión es la elección de entre dos o más alternativas. ¿Para qué? Para lo que sea. Para resolver algún aspecto de su vida, para mejorar la rentabilidad en su empresa, para mejorar la rentabilidad de usted como persona. Además, seguro que usted, algunos son casados, y no es que la primera chica o la primera pareja que vio se casó, simplemente también hizo un proceso similar a ese. Bueno, pues, ¿qué es ese proceso? Pues ya vimos, ¿no?
elegir dentro de dos o más opciones. Si ustedes solo tienen una opción, allí no hay decisión que tomar, sino un camino a seguir nada más. Entonces, cuando hablamos de decisión con este parámetro que hemos expuesto, el nivel más alto de las organizaciones, que es el nivel gerencial, tiene como, por ejemplo, decidir qué objetivos hay que ponerle a la empresa para alcanzar el fin que ésta tiene. Entonces, esa definición de los objetivos organizacionales es exclusiva de los gerentes de alto nivel. Si usted es una empresa que ya está constituida y quiere abrir una sucursal, decidir dónde abrir esa sucursal es una decisión de la alta gerencia. Dónde ubicar la fábrica, por ejemplo, hay que hacer una serie de consideraciones. Eso también es una decisión de la alta gerencia. Si usted ya tiene un mercado que tiene de pronto la provincia donde usted vive, está radicado con su empresa ya, y luego quiere aumentar, decidir dónde o en qué mercado geográfico quiere incursionar. Ese tipo de decisiones son exclusivos de la alta gerencia, el nivel más alto de la estructura organizacional. Pero cuando estamos tratando de, por ejemplo, decidir el aumento salarial de los empleados de mi departamento, ese ya es un tipo de decisión que cae dentro de los gerentes de nivel medio. Decidir qué programa de producción seguir para tal o cual producto que yo quiero fabricar en mi departamento, en mi área, es algo muy específico de un área, de un departamento, por lo tanto es una decisión de nivel medio. Si usted luego decide analizar temas disciplinarios por algún grupo de empleados que supervisa, ese puede ser ya un nivel de supervisor, donde es el nivel más bajo en la escala de gerentes, ¿no? Entonces, estos ejemplos son como un punto de partida para ubicarnos en lo que tiene que ver con las tomas de decisiones. Y como anticipé, decisiones es donde hay dos o más opciones. Pero en esencia, sea el nivel que usted ocupe en una organización, siempre le va a tomar la actividad de decidir. Entonces, ese proceso de decidir, de decisión que tiene que elegir en algún momento dado, dentro de las dos o más opciones que tiene, debe hacerlo muy conscientemente, ya que este va a afectar su trabajo dentro de la organización e inclusive puede afectar su tema personal. Entonces, con este antecedente, una vez que estamos claros en qué consiste el proceso de toma de decisiones, veamos pues cuáles son los pasos que usted tiene que ejecutar para tomar decisiones. Lo primero es identificar el problema o la situación a mejorar. Seguro que usted, si usted está buscando una opción de trabajo, entonces tiene que decidir cuál opción de trabajo. Tal vez este ejemplo no es muy práctico porque estamos en un país donde hay un poco de recesión. Vámonos a otro aspecto, un aspecto personal. Ya luego usted va a graduarse de este proceso de grado con absoluta seguridad. Y entonces luego dice, ¿yo qué tengo que hacer? Quiero estudiar un cuarto nivel para tener una mejor oportunidad. Entonces usted tendrá ahí una gama de opciones de maestrías que puede hacer. Y entonces allí no le toca más que hacer este proceso de identificación. ¿Qué programa de maestría hacer? ¿Sí? O si usted quiere comprar una casa, también. Ese es su problema a resolver. Entonces, el primer paso es decidir, identificar mi situación a mejorar o identificar mi problema a resolver.
Luego, ¿qué tengo que hacer? Determinar los criterios de selección para mi decisión. Entonces, si yo quiero comprar una casa, yo tengo que decir, yo tengo que ir a una casa que tenga estas y estas características, que tenga estos montos, porque de pronto usted también tiene un valor, que tenga esta ubicación, que tenga estas facilidades de acceso. Hace su lista de criterios. O cuando usted quiso ingresar a una carrera, decía, quiero una carrera que sea pegada al campo tecnológico, que quiero una carrera que sea de una universidad pública, quiero una carrera que sea en tal modalidad, que de pronto yo que trabajaba, entonces hace su lista de criterios. Con esa lista de criterios que usted la hace, simplemente es hacer la lista de criterios. Repito, ya identificó su problema, hizo su lista de criterios. Luego, ¿qué es lo que debe hacer? Debe hacer una ponderación. A esos criterios usted tiene que darle un peso. Si estamos hablando del ejemplo de la casa que usted quiere comprar, usted dirá, por ejemplo, la ubicación puede ser que tenga más peso, puede ser el precio, puede ser las facilidades de acceso. Entonces, ese 100% que usted lo puede tener, lo distribuye ponderadamente de manera porcentual a cada uno de esos criterios. Y para hacer esto, establece matrices. Son unas matrices donde dice, estos son los criterios, ¿sí? Y estos son los porcentajes. Es más, los criterios deberían ir en filas. La definición del criterio y el porcentaje del criterio. Y en columnas cada una de las opciones. Por ahora, eso es lo que está diciendo este proceso. Luego usted tiene que desarrollar las alternativas. Desarrollar las alternativas implica ir más allá y tener las respuestas a todos esos criterios para todas estas opciones que usted tiene que decidir. ¿Sí? Si estamos hablando, por ejemplo, de un proceso de inversión, usted tiene la posibilidad de invertir en algún proyecto o en alguna situación financiera. Usted tiene algunas opciones. Entonces, también para el caso de las inversiones hay ciertos indicadores fijos ya que están, principalmente cuando se trata de proyectos, ¿no?, de inversión. Está hablando de, que ya lo verá aquí en alguna asignatura que se llama de gestión de proyectos, por ejemplo, vendrá la tasa interna de retorno, el periodo de recuperación de la inversión, el análisis de costo-beneficios, el valor actual neto, son criterios. Por ahora no se complique, porque esto usted lo verá más en detalle en su clase de proyectos. Pero lo que quiero que se entienda en este punto de la clase es que usted hace una lista de criterios en función de ese objetivo que usted quiere resolver. Pondera esos criterios de acuerdo a su conveniencia para saber qué es lo más importante al momento de tomar la decisión. Desarrolla las alternativas que usted tiene para resolver su problema. El desarrollo de esas alternativas implica poder dar respuestas y calificar a todos esos criterios que usted ha ponderado. Y por último, viene el análisis de esas alternativas que usted ha desarrollado y calificar en esa matriz a la que le he hecho referencia. ¿Sí? Una vez que usted hace el análisis, define la calificación que tiene cada una de esas opciones de acuerdo a los criterios que usted estableció, seguro que ya usted, a través del uso de una herramienta como lo es Excel, en ese cuadro, en esa hoja electrónica, usted puede seleccionar a la alternativa que salga mejor puntuada. Entonces ya usted tendrá una decisión. Seguro que usted, cuando hace algún ejercicio de tomar una decisión para algo, no sigue tanto esto tan formal, pero sí mecánicamente, en su mente, es posible que haga más de uno de los pasos que están aquí. ¿Ok? Una vez que usted tiene seleccionada esa alternativa, ¿qué hay que hacer? Hay que implementarla. Entonces, si ya decidió qué casa, dónde comprarla, cómprela, verifíquela. Si ya decidió dónde instalar una planta, si ya decidió dónde invertir, hay que implementarlo. Si ya decidió entre comprarse N carros y ya decidió cuál comprarlo, porque ese es el análisis que hizo con esta forma de toma de decisiones, ya implemente. Y por último, ¿qué es lo que tiene que hacer? Evaluar la eficiencia de la decisión. Si es que la decisión que usted tomó resolvió ese problema o no.
Seguro que algunos de los equipos de fútbol también hacen algo de esto cuando contratan jugadores, ¿no? Evalúan algunas opciones, ven hasta dónde pueden cubrir, todo. Y también evalúan. Por eso que también luego despiden técnicos, despiden futbolistas. ¿Por qué? Porque en la evaluación de la eficiencia de la decisión es posible que no se cumplan los objetivos de resolver ese problema o mejorar la situación. Entonces, por eso es importante este paso número 8. La toma de decisiones gerenciales es la razón de ser de los gerentes. En esencia, los gerentes son tomadores de decisiones. Por eso, cuando yo en alguna clase ya anticipé, yo también en algún momento debo haberlo dicho, con certeza más de uno de ustedes también, de que, hey, mi jefe no hace nada. Es verdad, los jefes o los gerentes no hacen nada operativo, esa no es su función. Su función esencial es tomar decisiones y en la medida de que sus decisiones sean efectivas, el curso que toma el departamento o la empresa cuando es decisiones de alto nivel van a ser satisfactorios. Si son malas las decisiones, definitivamente los resultados no van a ser los esperados. En esencia, en la administración, los gerentes son tomadores de decisiones y el futuro de ellos dentro de una organización, dentro de un departamento, está dado en la calidad de las decisiones que tomen. Y así llegamos a lo que nos interesa un poco más ya como empresa, como organización, que a veces cuando hablamos de empresa, hablamos de una institución con fines de lucro. Entonces hablemos de una organización como tal. ¿Sí? Entonces, la toma de decisiones gerenciales, ¿en qué parte de las funciones de la administración está? Está en la planeación. Entonces, cuando usted hace planeación, toma decisiones. Y cuando usted está en la función organización, que ya nosotros hemos analizado y hemos dicho qué es la función organización acá, también se toman decisiones. Y por ende también en la dirección, cuando estamos impulsando, guiando, motivando a nuestros colaboradores en la dirección, también se toman decisiones. Y también, obvio, que en el control se toman decisiones. Veamos el detalle. Cuando hablamos de decisiones en una planeación, que fundamentalmente, cuando hablamos de las posibilidades de definir los objetivos organizacionales a largo plazo, estamos hablando de un ejercicio de planeación estratégica que ya vimos en sesiones previas. Ese es un ejemplo de toma de decisiones en la función de planeación. También definir cuáles serán las acciones o las estrategias más útiles para alcanzar los objetivos que ha planteado a largo plazo. Esas decisiones también son dentro de la función de planeación. Sí, usted tendrá algunas estrategias, pero decidir cuáles son las más efectivas le corresponde a usted como gerente decidir. También establecer objetivos a corto plazo que serán en línea de los que son a largo plazo. Esa también es una decisión de la planeación. Decidir qué tan ambiciosos, qué tan retadores serán los objetivos que se plantean, con qué tan altos los estándares que quiere alcanzar con esos objetivos, es una decisión de planeación. Se dice siempre deben ser objetivos muy retadores, pero a su vez deben ser realistas. Y se deben ser susceptibles de ser alcanzados, porque si no, sencillamente al final va a quedar como un fracaso esa planificación que se haga. Algo muy importante cuando se hace seguimiento a la planeación es que cuando hacemos la planeación se define también en cada uno de estos objetivos, como por ejemplo esa decisión de decidir los objetivos, también se decide cuál es el estándar, cuál es el indicador que se quiere medir a cada objetivo. Hago un ejemplo. Nosotros acá hacemos un ejercicio de planeación cada 5 años. Yo recuerdo haber participado en un ejercicio de planeación en
el año 2018 o 2017, pero fue. Uno de los objetivos, cuando no se hablaba de educación en línea, decíamos en ese momento un objetivo, por los próximos 5 años. O sea, necesitamos tener al menos 3 programas en modalidad en línea. Así se planteó. Entonces, ese es el indicador, 3. Otro ejemplo pudiera ser, yo planteo sacar 10 programas de maestría o 20 programas de maestría en el próximo periodo. Ese es el indicador, ese es el estándar que usted quiere medir. Y así, por cada objetivo que usted se plantea, debe decidir cuál va a ser el estándar de medición para que luego en el control se valide. Pero a su vez, nosotros en las clases pasadas hemos visto una herramienta poderosa para lo que es seguimiento de planeación, que es el Balance Scorecard. Yo anticipé ya, y si aún no han revisado, los invito a la clase anterior, donde se expuso ya al detalle cómo se plantea esta herramienta que es informática y que da el espacio para que participen ustedes como personas de tecnología de la información implementando este tipo de soluciones en las empresas. En la organización ya sabemos que se define la estructura organizacional, el organigrama, se definen los cargos, todo debe estar, como dice su palabra, organizado. ¿Qué tipo de decisiones se toman en esta función? Los gerentes deben decidir cuántos empleados deberían reportarse directamente a cada gerente o a cada jefe, a cada coordinador. Eso que se conoce como tramos de control que nosotros habíamos analizado en clases pasadas. También definir qué nivel de centralización debe existir en una empresa, en una organización. Es una decisión que se toma dentro de esta función. Si estamos frente a una empresa que recién la estamos constituyendo, mal estaríamos con una decisión de que se tomen acciones descentralizadas, perdón. Si es pequeño, recién iniciamos, debería ser centralizado. Pero cuando hablamos de grandes corporaciones, donde ya un modelo centralizado, si bien puedes tener todo el control de mejor manera, pero vas a perder movilidad, vas a perder eficiencia al momento de ejecutar los procesos. Entonces es indudable que en ese tipo de acciones la decisión debe ser tener una descentralización con respecto a la toma de decisiones. De cómo se debe tomar las decisiones. Un poco redundante, pero es así. Luego, en la organización también pudiéramos tener el ejemplo de cómo debe diseñarse cada cargo, cada puesto de trabajo. La forma, se debe tener un estándar. Entonces, esa decisión tomar dentro de algunos modelos y decir, este es el modelo que vamos a utilizar para diseñar los puestos o los cargos de trabajo. Y así todo se verán documentados. Esa decisión es dentro de la organización. Y también las organizaciones son dinámicas y deben saber cuándo una estructura organizacional, es decir, un organigrama, debe cambiar. Y yo les cito un ejemplo en el cual me tocó participar, porque de eso se trata este curso, ¿no? No solo estar con la parte teórica, sino ver uno que otro ejemplo práctico. Nosotros somos una universidad en este momento que cuando empezamos en el 2018 teníamos 5.400 estudiantes, ya luego para el 2021 estábamos por los 32.000 estudiantes, cerrando el 2022 estábamos por los 35.000 más. En este momento, sacado un reporte del sistema de gestión académica, nosotros tenemos 55.000 estudiantes en grado, matriculados formalmente, van a terminar ahora, ¿sí? De los cuales 32 están en esta modalidad. Luego tenemos casi como 25 más que están en proceso de admisión, del proceso de ingreso, o sea, admisión. Entonces, estamos frente a más de 80.000 estudiantes, que eso nos convierte en una universidad que supera en población
obviamente con los de nivelación, ¿no? A la universidad más grande del Ecuador. Y analizamos solamente con los de grado. Nosotros estamos ocupando en este momento la tercera población estudiantil como universidad del país. Primero la Universidad de Guayaquil, segundo la Universidad Central y luego nosotros. Entonces nuestra universidad ya es grande dentro del Ecuador. Entonces, cuando estaba en funciones yo, teníamos un vicerrectorado que era académico y de investigación a las funciones sustantivas. Entonces, con la autoridad máxima en su momento veíamos este crecimiento y nosotros somos de las pocas universidades en el país que tiene tres vicerrectorados para las funciones sustantivas de la universidad. Tiene el académico de grado, tiene investigación y posgrado, es decir, uno solo, y otro de vinculación, que casi no lo hay así. Entonces, nosotros viendo que la organización como tal se estaba convirtiendo en una grande, como ya lo es, eh, no podía manejarse con un solo vicerrectorado como lo manejamos en ese momento, porque ya era un poco complejo. Entonces, una decisión como esta, de en qué momento cambiar una estructura organizacional, es una decisión que cae dentro de la función organización. La dirección, ya sabemos que implica la dirección, es orientar, motivar, encaminar a los empleados, a los funcionarios, a la consecución de los objetivos en función de lo que está planificado y de lo que está organizado. Entonces, ¿qué decisiones deben tomarse en esta función? Son decisiones como decidir qué hay que hacer cuando el personal está desmotivado. Entonces, tendrá que haber una campaña de motivación, tendrá que haber una campaña de analizar al detalle cuáles son las causas y trabajar sobre eso. Entonces, esas decisiones se toman allí. Todos somos empleados acá, tal vez algunos son empresarios, pero la mayoría somos empleados. Y que la principal motivación en algunos casos es una mejor retribución económica, definitivamente, pero sabemos que a veces eso no es posible, entonces hay que tener acciones complementarias para motivar. Entonces esas decisiones, el gerente, si no motiva bien a su personal, no va a alcanzar que ellos sean productivos. Entonces, depende de la calidad de decisión que tome en ese aspecto. También, dependiendo asimismo de la naturaleza de la organización, el gerente, quien está al frente, debe saber qué estilo de liderazgo, qué estilo o qué modelo de liderazgo es el que debe implementar en la empresa, en la organización, para alcanzar los objetivos. También debemos saber que cuando la empresa quiere hacer cambios, deben analizarse a ver qué tanto pueden afectar la productividad de los trabajadores, esos cambios específicos, como cómo comprar una nueva maquinaria, cambiar una forma de producción, algún servicio o producto. Entonces, la decisión de evaluar esta parte entre las diferentes opciones que tenga para un cambio específico es una decisión que se toma en la dirección de la empresa. Yo no comparto mucho, pero les manifiesto que en la parte teórica de la administración se sugiere y se maneja el tema de que también los gerentes en ciertos momentos deben saber incentivar conflictos dentro de la organización. Yo lo he visto en más de una, pero en lo personal yo no lo comparto, porque en algún momento dado esto se puede salir de control y en lugar de alcanzar el objetivo que se pudiera plantear, pudiera ser contraproducente. Pero es mi obligación decirle, asimismo mi obligación es no recomendarles esta práctica, solamente como para conocimiento. Para finalizar, nosotros siempre vamos a tener la función de control. Y en la función de control, una de las decisiones más importantes que se debe tomar es decidir dentro de las diferentes actividades que hace su empresa, su organización, cuál de las actividades requieren de control. El control en esencia va a entorpecer cualquier proceso.
pero es necesario para mantener un orden. Por lo tanto, usted no puede implementar controles en todas las actividades de su organización. Entonces, los controles deben implementarse en función de la identificación de las actividades clave. ¿Cómo saber cuáles son las actividades clave? La clave para identificar las actividades clave es que seleccione aquellas actividades que manejan recursos importantes, económicos, o ya sean de activos, o ya sean de inventario. Es por ello que en la compra de insumos se aplican controles. En la aplicación y en el consumo de estos insumos se aplican controles. Yo tengo muy importante de esto que me tocó implementar en un momento, como he hecho en clases anteriores. Yo trabajé en una industria azucarera y todos creen que el mayor costo asociado a una industria azucarera está en el proceso que le llaman de cosecha, donde se produce la caña para convertirla en azúcar. Pero no, los mayores costos están asociados en la preparación, que es el cultivo de la caña. Una vez que se terminó de cosechar la caña, hay que ponerla a punto para luego volverla a cosechar dentro de 12 meses. Todas esas actividades que se les aplican, que son riego, fertilización y un montón de cosas más, son los recursos. Entonces, antes de implementar nosotros estos controles, sistematizados por cierto, simplemente un supervisor le decía, hay que aplicar urea en tal sector, y él iba y pedía, dame tantos. Igual, con unos ciertos criterios se tenían y se daba más o menos la cantidad de sacos de urea que alcanzaban para eso. Entonces, no había un mayor control allí. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se generaron fórmulas de aplicación, porque había así mismo había para fertilizantes, había para controlar la maleza. Entonces, ¿qué ocurre? Simplemente ya luego se decía, voy a hacer aplicación de urea, y en el sistema decía, ¿para qué cantero es? Ya teníamos allí almacenado la superficie, y en función de las dosificaciones que ya habían hecho los ingenieros, automáticamente salía la orden de egreso de que vaya a bodega por la cantidad de sacos que requería para aplicar. Ya no podía salirle una cantidad arbitraria. Entonces son controles que se aplicaron, ¿sí?, en el consumo de lo que anticipé son los recursos. Entonces, esa decisión de ver qué actividades se deben controlar se toman dentro de la función control. Y luego lo importante, que ya lo he dicho algo en el ejemplo, es cómo se van a controlar esas actividades. En este caso, para la actividad que le mencioné, fue sistematizado, fue a través de un software. Obviamente habían las notificaciones, todo un proceso de cómo controlar esta situación. Y de esto yo le pudiera dar un montón de ejemplos, porque es todo un aprendizaje haber trabajado en este tipo de industrias donde tú ves todo el proceso. Lo único que no ves es la banca agrícola, industrial y comercial. Solo faltaría ver los procesos de la banca. Entonces, depende de cada organización para saber cuáles son las actividades claves donde se consumen recursos o donde se compran insumos. En la entrada de insumos pudiera ser, si usted tiene un restaurante. Un restaurante, entonces, dependiendo de la calidad de la carne, de las verduras, obviamente va a ser la calidad del resultado. Obviamente la preparación tiene mucho que ver, y para ello también hay que hacer los controles del caso. Pero algo clave sería un producto de inventario, de insumo de ingreso, de insumo de calidad para poder. Entonces hay que implementar controles. Y así lo hacen. También me una vez eh, sistematizar con otro, ya eso como empresa privada, porque yo he tenido un socio, una empresa, ahora la tengo, pero muy puntuales son los servicios que doy. Desarrollamos
con estudiantes inclusive de esta universidad, un sistema de costeo y facturación y producción para una gran cadena de restaurantes acá, que está en algunas ciudades, está ahora hay en algunos centros comerciales. Entonces nosotros desarrollamos allí y se manejaban también esas dosificaciones al momento de preparar los platos. Y ellos tenían las recetas. En este caso ya no eran fórmulas de insumos como en la empresa agroindustrial, eran las recetas. Tal cual usted ve esas recetas para, bueno, tenía. ¿Por qué? Porque hay que controlar los insumos, porque si no el empleado se terminaba llevando los insumos, se terminaban desapareciendo. Y entonces, esas dosificaciones también estaban dadas en el sistema. Desde la orden del pedido que pone el cliente, ya sabe qué tiene que poner de cada uno. ¿Sí? Para tal o cual plato debe tener esto y llegar a costear todo eso. ¿Sí? Entonces, y esos eran sistematizados. Ese inventario era medio complejo. Se trabajan con conversiones de unidades de medidas. Tú comprabas en galones el aceite, pero tú al momento de consumirlo no lo consumes en galones. Entonces, ese tipo de controles asociados a estas actividades son parte de la decisión de la función control. Si bien es cierto, jamás o no siempre se llega a que lo que tengas planificado se cumpla, en el control también una decisión que se debe tomar es en qué momento un desvío de la planificación se considera grave. Cuando hay una desviación del 5% o más, ya es crítico y hay que tomar alguna acción, o es cuando es el 10%. Esa decisión se define en la función de control. ¿Sí? Y por último, donde ya anticipé también, cuando dije de la planificación, es que aquí en el control se debe definir qué sistema de administración de la información debe manejar la empresa, la organización. Es decir, qué sistema informático, en otras palabras. Y es allí donde está el espacio para ustedes, estimados futuros colegas. Entonces, porque las empresas, para implementar sus controles, no va a tener una persona que esté al lado revisando algunas cuestiones. No. La mayoría de los controles que se implementan en la actualidad son sistematizados. ¿Sí? Y entonces, yo acá le vengo a mencionar otro ejemplo más y uno de la institución donde estamos. Uno de los controles que se hacen aún en las empresas, y nosotros lo dejamos de utilizar ya hace mucho tiempo, es la entrada y salida de personal. ¿Sí? Antes se utilizaba la entrada y salida de personal, luego se implementaron esas famosas tarjetas, que ya creo que ya ahora sí no se las ve por ningún lado, la marcación, pero yo en más de una empresa yo vi que el conserje estaba en el bolsillo como con 10 tarjetas, que recibía llamadas, ¿por qué? Márcame la tarjeta que ya voy, y marcaba. Luego implementaron las firmas, esas firmas también se podían hacer en diferido, podían hacer adelantado, y para mejorar este tipo de cosas vienen los controles sistematizados y la identificación biométrica. Pasé por todos los controles que les acabo de mencionar. Y el último que se utilizó fue el de identificación biométrica. ¿Sí? Bueno, y allí ya no, era un poco más complejo de burlar, pero igual, nosotros nos llegamos a dar cuenta que a veces llegaba, marcaba la identificación biométrica, 2, 3 minutos salía y luego regresaba luego a marcar la salida. El ecuatoriano y el latino siempre se ve la forma de sacar alguna ventaja. Nosotros en el año 2019, bueno, acá hay un aporte, ¿eh? Creo que hay aquí alguien que quiere intervenir. Las huellas digitales, claro, esas son de eso estamos hablando, Isaac. De eso estamos hablando. Cuando hablamos de identificación biométrica, estamos hablando de la huella, reconocimiento facial y todo eso, pero no pasa nada, pues si tú estás aquí
y la luego, sé que en una universidad de posgrados en el país, no voy a dar el nombre, pero ya le quedan solamente dos, solo hay dos universidades de posgrado en el país. Eh, Se tomaba la huella, había una huella en el aula de clases y era de pago, ¿no? Entonces, no sirve de nada eso, Isaac, si de la entrada te cumplen con ese protocolo y ya luego se van. Y luego a la hora de la salida vienen y hacen lo mismo y se van. Entonces, yo me di cuenta de que eso no era eficiente. Entonces, ¿qué implementamos? Me tocó mucho trabajar con la gente del sistema y lo que decidimos fue lo siguiente. A ver, usted puede estar en cualquier parte del mundo cuando no dé clases, pero cuando no dé clases, usted tiene unas actividades que hacer. Por ejemplo, preparación de recursos de aprendizaje. ¿Ustedes se han dado cuenta, Mick? Al menos usted tiene una diapositiva por una presentación por cada semana. Eso es un lineamiento dado. Entonces ya está asociado. Usted tiene que construir eso en aquel lugar. Porque antes, las personas que venían estaban 8 horas en una institución. No hablemos ya de una institución específica. ¿Qué pasa? Puedes estar 8 horas allí, pero haciendo nada. Entonces, el objetivo es administrar por resultados. Y para administrar por resultados, lo mejor es tener una plataforma informática. Entonces, así como tenemos nosotros una plataforma informática y la puede tener, y hay más, no, estoy completamente seguro que no somos los únicos que tenemos una plataforma de este tipo. En todas las empresas se implementan situaciones similares. Es más, en la actualidad, la tendencia del trabajo remoto. Entonces, usted puede trabajar desde cualquier lugar y más los trabajos de tecnología como los nuestros. Usted puede tener un ejército de desarrolladores en Ucrania, en Polonia, en Europa del Este. Se pagan sueldos más convenientes para las empresas. O sea, se paga bien, hay muy buenos desarrolladores. Entonces, el objetivo acá, y que es lo que busca el control, es que se alcancen los objetivos planificados. Entonces, en esa medida, ya nosotros no controlamos horario, solo el de las clases, porque las clases sagradas tiene que conectarse sincrónica o asincrónicamente, y más en la presencialidad. Y el resto de actividades, como preparación de recursos de aprendizaje, que es lo de preparación de clase, calificar, ¿qué más? Preparar el test, y eso se evalúa solito, automático en la plataforma. Si no está el test, ya ustedes dicen, no hay test. Ya está. Y el director ya sabe que no hay test. Entonces, ¿estoy cumpliendo con lo asignado? No. Y entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Ya la plataforma mismo te evalúa. Y nosotros tenemos un fin de mes que antes tenías que tú hacer un informe de qué es lo que has hecho. Y poner, y comenzar a recoger los archivos que habías hecho y todo. Ahora ya no. Todo lo tenemos en nuestro entorno virtual. Llega a fin de mes, tú das un clic y sale lo que hiciste y lo que no hiciste y sale el porcentaje de cumplimiento. Entonces, decisiones como y diseñarlas con el equipo de tecnología, pero son decisiones que toman los gerentes para mejorar el control. ¿Sí? Y bien, una vez finalizada la parte teórica, quisiera saber si hay alguna consulta respecto a los conceptos que hemos visto el día de hoy, y si no, voy a pasar a una segunda instancia en la clase que voy a comentarles acerca de las tareas que nos quedan para cerrar el semestre. ¿Alguna pregunta respecto al tema? ¿No? Isaac, Alex, ¿no? Ok. Al 9 preguntas, entonces está claro, vamos a conversar acerca de, excelente Alex, de lo que tenemos planeado para el fin de semestre. Como se habrán dado cuenta, los que ingresan a la plataforma, oiga señor, por favor ingrese una vez a la plataforma a la semana. Sí, nosotros tenemos ya una actualización para el test. El test, que es el penúltimo, lo va a dar usted el día viernes. Este viernes, como
¿Por qué lo pongo el viernes? Porque hay unos compañeros que tienen acceso solamente de lunes a viernes en horario hasta las 12, su espacio para poder utilizar un computador, ellos, sí, para que no tengan inconveniente, se abre el día viernes a las 0 horas, abre el test. Luego se cierra el test. Yo sé que algunos trabajan otro turno, ya es el viernes, pero me dicen que a veces tienen 24 horas. Ya a los que tienen 24 horas, les voy a dejar ya un poco más. Va a estar abierto el día sábado, hasta el día sábado a las 18 horas el test. Revíselo, que así está planteado ya. Si lo puede verificar, y si alguien me dice, no, no, no está así, me lo comenta allí. Patricia, Alex, verifiquen ese test que ya está ahí. Eso con el test. En este momento yo ya gracias Isaac, en este momento yo ya tengo definida la actividad que tiene que hacer como trabajo grupal. Sí, aquella tarea que le envié para que se vaya a distraer un poco, conociendo algo más de las civilizaciones antiguas, una serie de 4 capítulos, tiene que leerla, cumpla lo que dice en la rúbrica. Allí le dice, hasta en líneas, no se vaya al mínimo, siempre vaya al máximo. Yo le dije, por favor, excelente. Ya está allí el tema de la fecha. Está abierto desde el 1 de diciembre hasta el 17 de diciembre. Usted tiene que subir ese archivo. Ya le dije, por favor, cuidado con similitud. No digo plagio, similitud. Cuidado. Aquí que ni siquiera hay mucho espacio para utilizar ChatGPT, porque es algo que, bueno, el que tiene ya una destreza de cómo instruirlo a ChatGPT pudiera sacar algo. Pero cuidado, porque yo le hago la ingeniería inversa y pudiera tener una similitud a una generación de alguna IA y va a afectar a todo el grupo. Cuidado. Correcto, esa es la actividad de BRCS. Sí, Isaac, gracias por tu ayuda. Significa que ya validaste y sí está bien, no me he equivocado, está habilitada las actividades. Esa actividad es entregar un documento Word donde dice ya cada integrante cómo participar. Ya te cedo la palabra, Isaac. Luego que termina de hacer eso, luego usted tiene que hacer un video. Por favor, estoy hablando con estudiantes de 7º nivel, ya usted es casi un ingeniero y más de la parte tecnológica, deberá hacer un video magistral con animaciones. No va a ser que coge y piensa a leer nomás lo que está. Es más, puede leerlo, puede poner un prompter atrás, pero debe parecer una exposición magistral, ¿ok? De lo que han hecho allí. Y eso es un video con recurso audiovisual desarrollado, que creo que en este curso me hicieron ahora en la primera parte, fue muy importante, ¿eh? ¿Sí? No necesito que se vean cada uno de ustedes. Le dice ya el lineamiento, por favor, presentar la foto al menos de todos los que están allí en el integrante para saberlo. Y cuando estés poniendo, cuidado, ya hizo un curso que fue castigado drásticamente, no sé si fue que tenían voz en off. No puede ser, pues coge la diapositiva y no se les ve la cara, si es una exposición, una defensa de un trabajo. Entonces, por favor, hacer eso. Esos lineamientos, por eso me tomé estos minutos para explicarlo, a pesar que se lo dice ya en la definición del trabajo. Adelante, Isaac, ¿cuál es tu Buenas inquietud? noches, ingeniero. Con respecto a las actividades que le mencionaba ahí, ¿no? Esas actividades todavía me aparecen con la fecha anterior. La única que se cambió es la del test que menciona para el día viernes. No sé si le parecen así los Ah, compañeros ya, también que listo. eso es. Sí, sí, entonces ya, en este momento yo les actualizo, pero ya le dije, la primera, la que es de ver los videos y entregar el documento Word, es hasta el 17 de diciembre. Así quedará actualizado. Ya tenemos bastante tiempo. La otra actividad, que es ya donde hace usted el video explicando lo que desarrolló allí, esa la entrega el 3 de enero. ¿Ok? O sea, hay tiempo bastante para que usted se pueda organizar. Y gracias, Isaac, por avisarme. Entonces, la actualizo en este momento. ¿Alguna inquietud adicional?
Sí, ingeniero, una consultita. Con respecto a los videos que se tienen que tomar en cuenta de la serie del Imperio Romano, ¿no? Al momento de Sí, que uno visualiza lo que están ocultos, nos salen 6 capítulos, nos salen 6. 6. Entonces, eso, sí, con mi grupo estamos haciendo de los 6 capítulos, los estamos viendo y Sí, sí, ahí, esos de son. ahí hacemos. Ajá, entonces, Claro, sí, sí, para son 6. Sí, 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 corroborarlo. es verdad. Ajá, Sí, sí, son 6. Me equivoqué al decir eran 4. Además, me confundí porque son de 40 minutos, no son de una hora. Son 6, ¿sí o no? Son más o menos 40 minutos, ¿no? Y sí, sí que van a 40 aprender minutos. mucho allí. Sí, sí, así es, Listo, ¿no? ingeniero, Ok, eso era. gracias, Isaac, por esa información. Listo. Muy bien, señores, ¿alguna inquietud adicional? Seguro que van a aprovechar mucho eso y seguro que se van a ir a ver la serie completa en las plataformas de pago. ¿Ok? Que tengan una excelente noche. Hasta allí la clase. Que tengan un excelente inicio de semana. Pasen muy bien.